Y dice así: Yahweh Elohim, o Jehová Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Entonces tenemos en un jardín que Yahweh estaba haciendo, que se lo llamó el jardín, no hay tal cosa como el jardín del Edén. Así le vamos a seguir diciendo, pero no hay tal cosa en la Biblia como el jardín del Edén. Se llamó el jardín. Edén en hebreo significa jardín. Cada vez que decimos el jardín del Edén, estamos diciendo el jardín del jardín. El jardín del jardín. Porque somos tarados, somos realmente tontos. Y así lo aprendemos, el jardín del Edén. ¿Qué jardín del Edén? La Biblia dice el Edén, el jardín. El jardín. Entonces, todo el mundo no era un jardín. Y él dijo, voy a hacer un jardín. Entonces, en el jardín de él, aparentemente, no dice que sea de él, pero el jardín que estaba creando en el mundo, y vamos a seguir con la misma estupidez, en el jardín del Edén, porque por ahí ustedes se marean, no entienden, en el jardín, dijo, voy a hacer nacer todo tipo de árboles frutales, ricos, y los hizo. Pensó, eso ni fu ni fue, no sirven para nada. Te alimentan un poco, pero nada más, no te dan nada más. Debía ser el árbol de la vida. ¡Wow! ¿Y qué es ese árbol de la vida? Y el árbol que come de ahí obtiene vida eterna. ¡Wow! ¿Y por qué lo iba a hacer el árbol de la vida eterna? Yo me pregunto. Si lo que iba a hacer él, Adán y Eva, no tenían vida eterna ya de por sí. Y queda la duda, o se despeja la duda. Aparentemente no tenían vida eterna. Porque algo de vida eterna no vas a hacer una cosa que dé vida eterna. ¿Para qué quieres hacer algo que dé vida eterna cuando ya hiciste algo que ya tiene vida eterna? Es como que él necesite comer del árbol. No necesita comer del árbol. Es más, él no puede hacer un árbol que le dé una vida que no tiene ya de por sí él. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Van entendiendo? Entonces, hizo una pareja que no dice en ningún lado de la Escritura que tenían vida eterna. Vida física eterna. No dice. Dice que los hizo. ¿Y para qué antes de hacer la pareja hizo un árbol que da vida eterna? Eso es extraño. Muy extraño. Extraño en ese aspecto. Pero ¿qué más da el árbol de la vida? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Nada. Nada más, vida eterna. Para eso sirve el árbol. ¿Te da el árbol a una otra cosa? Bueno, después leemos que es parte de lo mismo, que las hojas sirven para medicina. Lo leemos después en Isaías o Ezequiel, creo, no me acuerdo, y en Apocalipsis. Pero sacando esa parte, el árbol da vida. Pero el árbol si te hace más inteligente, te hace sabio, te hace bueno, te hace malo. No, nada de eso. Te da vida. En la condición que tenga de estupidez o sabio, te da vida. Bien, ok. Y dijo, y voy a hacer otro árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice? También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es algo tan básico que cualquier cristiano que lee la Biblia debería dudar de su religión cristiana. Ya con este texto, ¿no? Porque Dios el creador, pudo haber hecho 3 árboles ahí, ¿sí o no? ¿Por qué no pensamos? Hizo el árbol de la vida, bien. Hizo el árbol de la ciencia del bien, qué bien, está bueno para comer. E hizo el árbol de la ciencia del mal, pero separaditos los 3. El árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y árbol de la ciencia del mal. Entonces, decirle a los muchachos nuevos que estaban ahí por primera vez, hey, Adán y Jabá o Eva, miren, pueden comer de todos los árboles que hice. Y también pueden comer, todos son todos. Menos, no quiero que coman algo. No quiero que me coman del árbol de la ciencia del mal. Pueden comer de la ciencia del bien, por supuesto, porque yo quiero que aprendan.
pero del árbol de la ciencia del mal no quiero que coman. Ese hubiera estado muy diferente la historia de la creación así, ¿sí o no? Sí. Pero él hizo un solo árbol. En ese árbol contenía tanto la ciencia del bien como la ciencia del mal. Cada cristiano que me está escuchando en este momento, si tiene algo o le queda algo, algunas células, materia gris, no bombardeada y dictaminada por el cristianismo, póngala a trabajar. ¿Por qué el Creador nuestro mezcló el bien y el mal? ¿Quién diseñó el árbol? ¿Quién plantó el árbol? ¿Cómo un árbol va a tener la ciencia del mal? Para que un árbol te dé la ciencia del mal, tenés que ser el creador del mal, porque alguien no puede poner un árbol que te enseñe la ciencia del mal y después echarle la culpa a un pobre Satanás que él hace el mal, cuando el creador diseñó la ciencia del mal. Pero, cristiano, ¿nunca te pusiste a pensar que la ciencia del mal fue creada por el cerebro grandioso del creador? Él enseñó, lo puso en un árbol, la ciencia del mal. Entonces, tenés universidades como la Universidad de Medicina, no sirve para nada, la Universidad de Teología, menos tampoco, la Universidad de Mecánica, por ejemplo, eso sí te enseñan mecánica, de electrónica y la del mal. ¿A cuál vas? ¿Y quién enseña la del mal? El mismo profesor, dice. El profesor se llama Yahweh. Tener la del bien también, si querés. Tener la Universidad del bien. ¿Y quién enseña ahí? Yahweh. Y en la Universidad del mal, ¿quién enseña ahí? Satanás, dirían los cristianos. ¿Quién enseña la universidad? Porque ellos leen sinagoga de Satanás y dicen, esa sinagoga de Satanás es de Satanás. No, es del pueblo de Israel, la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Yahweh. Satanás y Dios es la misma persona. Es la ciencia del bien y del mal. El mal, a mí me enseñaron que el mal tiene un inicio muy misterioso, que se llama el misterio de la iniquidad. ¿Saben cuántas veces le pregunté a mis padres? Yo no entiendo el misterio de la iniquidad. ¿Cómo se originó el mal? Yo le preguntaba a mis padres, Mi papá era pastor, tenía esa ventaja. ¿Cómo se originó el mal? Y él me decía, eso es un misterio que se llama misterio de la iniquidad. Que en la mente del ángel más inteligente, más encumbrado, el director hasta del coro musical, el que venía después de Jesús, era el ángel portador de luz. Era el ángel que dirigía a los demás ángeles. En esa mente era el ángel más hermoso de todos, el más encumbrado de todos. Y él se puso a pensar un día diciendo, ¿seré que yo fui creado o soy un Dios en mí mismo? Eso me contaba mi papá, Se inventó esa historia. No, la historia que conté no, la que se inventó es la que estoy diciendo ahora. ¿Seré yo un ángel creado o me hicieron el verso y estos que están acá son tan dioses como yo? ¿Será que me crearon? Yo lo vi cuando me crearon a mí, Se puso a pensar Satanás. Entonces de golpe se inició y dijo, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser Dios. Y mezclan cualquier cosa que están escritas. Entonces, ahí me decía mi papá, ahí es cuando se originó el mal. ¿Cómo? No sabemos. Pero ahí se originó el mal, en la mente de Lucifer. Bueno, eso es un cuento, pero un cuento chino. No existe tal cosa como eso. Como que había un ángel, el más encumbrado, que quiso ser como Dios. No existe eso. Cuando la Biblia plenamente, sin visiones de Elena White, sin explicación de nadie, te dice, el creador puso un árbol que contiene la ciencia del mal. ¿Quién lo hizo? Yahweh. Que contiene la ciencia del mal, pero también tiene la ciencia del bien. Y ahí entramos en el problema. ¿Cómo iban a aprender Adán y Eva sabiduría si no entraban a la ciencia del bien? Porque
Adán y Eva no tenían ciencia del bien y no había forma que entendieran nada. ¿Cuál era la única opción de Adán y Eva? ¿Cuál era la única sola? Quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuál era la única opción? Comer del árbol. O quedarse estúpidos para siempre. Y no solamente estúpidos, ciegos. Por eso yo le dije a ustedes, si se les da la oportunidad de vivir ciegos eternamente, o con vista, porque tienen que pasar por algo que los va a matar, ¿qué prefieren? Preferimos toda la vida ver. Toda la vida ver. Pero no es porque yo lo diga, está escrito. Vamos ahora al texto.